Hola a todos, estamos ante una nueva sesión de Diálogos 360, en este caso para hablar de emprendimiento en inteligencia artificial. Esta es una iniciativa de Odisea School. Odisea School, que tiene una iniciativa de divulgación, como es esta de Diálogos 360, tiene también iniciativas de formación, diferentes Master School que estamos preparando, y precisamente estos Diálogos 360 van a converger en una nueva Master Class que haremos brevemente y que los diferentes Diálogos 360 van a converger en ella, y después una iniciativa de emprendimiento, Odisea Emprende también. Odisea School, a su vez, es una iniciativa de Odisea, que es el Observatorio de Impacto Social y Ético de la Inteligencia Artificial. Y hoy, pues, vamos a hablar de emprendimiento, vamos a hablar de inteligencia artificial también, vamos a hablar, pues, de inversiones también y de cómo invertir y los criterios también. Y vamos a estar, pues, con un invitado que tenemos nosotros en esta ocasión, pues, estupendo para hablar de ello, y que es Paco Ibáñez. Paco Ibáñez es el responsable en España del EIT Digital y de su aceleradora, responsable de la aceleradora del EIT Digital en España, y por lo tanto, pues es una persona más que competente y adecuada pues para contarnos hoy pues tus experiencias a la hora de invertir y a la hora de emprender también. Hola Paco, ¿qué tal estás? Hola Fabián, ¿qué tal? Encantado de estar aquí, gracias por la invitación y nada, esperando tener una charla muy amena sobre el emprendimiento y, como comentabas, sobre la inversión en el emprendimiento. Fenomenal. Bueno, pues tú has tenido una carrera amplísima, un desarrollo profesional pues muy amplio. Has estado trabajando en empresas de diversos tipos y calados, en multinacionales grandes. Has estado en Estados Unidos trabajando también. Tienes una visión muy amplia que nos podías contar, pero yo te voy a pedir que nos cuentes un par de pinceladas, Paco, de toda esa larga trayectoria profesional que has tenido y que esté centrada pues, en lo que estamos hoy hablando, fundamentalmente de la parte de emprendimiento y de la parte de inversión en emprendimiento. Vale, estupendo. Bueno, a ver, remontándonos a mis épocas de estudiante, yo estudié ingeniería mecánica, o lo que aquí es ingeniería industrial, en la Universidad de Texas en Austin. Y yo tenía claro que quería trabajar como ingeniero, pero en aquel momento Andersen Consulting, que hoy es Accenture, estaba haciendo un recruiting muy importante en Estados Unidos, enfocado en lo que era una tecnología puntera en aquel momento, que eran las fábricas del futuro, utilizando el Just-in-Time Manufacturing, el Kanban, toda esta tecnología japonesa. Y la verdad es que me atrajo mucho esa oportunidad, con lo cual, pues en vez de trabajar directamente como ingeniero, me metí a trabajar en sistemas, en tecnología, que no era la idea inicialmente. Y estuve, la verdad es que haciendo unos proyectos muy interesantes, tanto en Estados Unidos y luego en España, en lo que ahora sería, pues, no fue al final lo que prometieron, no trabajé en la fábrica del futuro, pero sí en toda la parte de sistemas de geoposicionamiento para industria, lo que hoy sería, pues, sistemas de control remoto de líneas de transporte, de centrales eléctricas, etcétera. Lo que es Google Maps, antiguamente codificábamos en unos y ceros. Y estuve ahí, pues eso, 3 años desarrollando estos nuevos sistemas, pero me di cuenta que estaba yo demasiado enfocado en tecnología y había un mundo que desconocía en cuanto a cómo funciona un negocio, las palancas de un negocio, y decidí ir a hacer un MBA. Tuve la suerte de ser aceptado en Harvard, en la Universidad de Harvard. Hice 2 años en la Business School de Harvard. Y a partir de ahí seguí mi carrera en la consultoría, pero en consultoría estratégica con McKinsey, aquí en España, trabajando en proyectos en toda Europa, con una visión muy amplia de distintos sectores y de distintas tecnologías. Trabajé en proyectos para compañías aéreas, con bancos, siderúrgicas. Hice un proyecto muy interesante de pricing, utilizando análisis de elección de precios en función de preferencias para el AVE,
para definir su nivel de precios. En fin, una experiencia, la verdad es que muy, muy amplia, muy interesante, y sí me dio esa oportunidad de conocer de primera mano cuáles son las principales palancas para que un negocio tenga éxito. A partir de ahí, bueno, me reclutaron en gran industria, en Cemex. Estuve trabajando en esta multinacional que está presente en muchísimos países del mundo y me tocó una época de crecimiento importante, con lo cual me llevó a liderar proyectos de adquisición e integración de operaciones en Egipto, llevar el presupuesto de inversión de la organización a nivel mundial en todo lo que era mantenimiento e inversiones estratégicas. Yo manejaba un presupuesto de 500 millones. Y luego en la última etapa, pues estuve aquí en España liderando, llevando todo el equipo de hormigón, mortero y áridos. En una época de, si te acuerdas, en la época de los 2006, 2007, 2008, estábamos desbordados en la construcción y me tocó vivir esa etapa de fuerte crecimiento. Con lo cual, bueno, pues ya pasé por consultoría, estuve en industria y a raíz de la crisis financiera de Lehman Brothers, realmente todo lo que era la actividad constructora paró a nivel mundial. Y fue ese momento en el que decidí hacer un cambio de rumbo. Me gustaba mucho el mundo corporativo, pero tiene sus ventajas, pero también muchos inconvenientes. Y para mí el principal inconveniente es que eres parte de una maquinaria muy grande, pero influyes poco. Y me apetecía mucho montar algo por mi cuenta, digamos, ser responsable de mi futuro directamente. Y monté 2 empresas, más o menos al mismo tiempo, no exactamente, 2 startups, hablando del mundo startup, ambas 2 dedicadas al mundo del conocimiento y el aprendizaje. Una de ellas sigue funcionando. Mi socio es el que lidera el proyecto ahora, él es el CEO, y seguimos activos en grandes clientes. Y básicamente ahí lo que desarrollamos fue un simulador interactivo para desarrollar habilidades interpersonales. Nuestros clientes son empresas. El activo importante aquí son las personas. Formamos a las personas, pero las formamos de una forma muy práctica, con un sistema que emula situaciones reales. Digamos, no es inteligencia artificial porque no se puede definir como tal, pero sí es una representación artificial de una situación real, utilizando, incluso en este caso, lo hacemos lo más real posible con actores. Creamos secuencias de situaciones de venta, de atención al cliente, de gestión de equipos. Tenemos actores que interpretan el rol que tienen que interpretar y creamos historias que además no son el punto A te lleva al punto B y luego al punto C, sino que son interactivas según vas interactuando con el personaje. El propio sistema va creando situaciones distintas en las que te tienes que enfrentar. Esto lo asemejo mucho al roleplay. No sé si alguna vez has tenido que hacer un roleplay para aprender a hacer negociación o para aprender ventas. El roleplay ayuda mucho. Y esto es un roleplay virtual, interactivo, en el cual te van midiendo además tus habilidades o competencias en distintos momentos. En una venta, pues tienes distintos momentos de ciclo de venta que tienes que cumplir. Y esa es una, y ahí sigue en pie esa compañía y la verdad es que va bastante bien. Y la otra era más, digamos, más ambiciosa en el concepto, no en la tecnología, pero sí en el concepto, y era que la gente realmente necesita información para tomar decisiones. Hoy en día es demasiado fácil consultar con Google y coger la primera opción que te da, pero detrás de eso realmente no sabes qué hay, qué sesgo puede tener la información, si es una información comercial que te lleva directamente a tomar una decisión que a lo mejor no es la que tenías que haber tomado. Y creamos como un mundo en el cual distintas personas pueden ayudar a tomar esas decisiones dando opinión de experto, o también opinión como usuario o persona que había vivido esa misma situación. Y eran para decisiones importantes en la vida, no decisiones de qué móvil me compro, sino me caso si tengo dudas o debería llevar a mi hijo a un colegio privado o un colegio público. Bueno, eso fue nuestro experimento en el mundo B2C. Fracasó estrepitosamente porque ahí me di cuenta que yo entiendo muy bien el B2B, yo entiendo las necesidades de un negocio, yo sé venderle a un negocio, yo sé qué tipo de herramientas necesita,
pero ya cuando te metes en el mundo B2C es tan amplio y tan complejo que requiere tanto dinero realmente para llegar a un punto donde ya tiene sustancia, que fracasó. La buena noticia es que adaptamos esa plataforma a toma de decisiones en empresas, creamos una serie de templates y ahora a través de una consultora se está vendiendo a clientes. Pero bueno, va, pero no va como me hubiera gustado. Y nada, pues eso fue y ha sido mi experiencia en el mundo de emprendimiento. Y hace 8 años, justo a raíz de una necesidad que tenía yo como emprendedor, que es cómo me internacionalizo, cómo llevo mi empresa a otros mercados, contacté con una persona que yo conocía, que había trabajado haciendo una cosa muy específica de reconocimiento del lenguaje para esta startup, que es Jesús Contreras, que tú le conoces, que se había incorporado al EIT. Y me comentó lo que hacía EIT y fui a verle a ver si me podía ayudar a internacionalizar mi empresa, la de simuladores, que es la que me interesaba internacionalizar. Y en aquel momento EIT estaba arrancando en España, realmente no tenía en marcha la aceleradora y en vez de él ofrecerme ayuda me pidió que le ayudara a montar la aceleradora en España. Y fue como me incorporé al mundo EIT ya hace 8 años. O sea que el tiempo pasa volando. Para mí era un proyecto de 2, 3 años ayudar a montarlo y aquí sigo. Bueno, bueno, pues oye, súper interesante lo que me estás comentando. Me quedo con dos cosas y vamos a profundizar sobre ellas. Por un lado, EIT Digital, que es lo último que nos has ¿Sí? comentado. Entonces, formas parte del EIT Digital, eres el responsable en España de la aceleradora. Y la segunda cosa es que has montado tus propias startups. Es justo de lo que queremos hablar. Entonces vamos a empezar por el final. Vamos a empezar por el EIT Digital. El EIT Digital o el EIT Digital es una organización para nuestros escuchantes y nuestros oyentes europea que está fundada por la Comisión Europea, que opera en toda Europa, también incluso con oficina en Estados Unidos, en Silicon Valley, y que su objetivo, por decirlo en corto, si me permites, Paco, es impulsar la transformación digital europea, ¿no? De diferentes formas también, ¿no? Ya si nos vamos al apartado específicamente que tú diriges, Paco, de aceleradora, ¿qué programas, qué cosas, qué acciones está haciendo el EIT Digital para promoverlas? Muy bien, perfecto. Pues sí, encantado de profundizar más en esto. Quizá dando un paso para atrás anterior, el EIT, como comentas, es una organización europea. Objetivo, fomentar la innovación y el emprendimiento en Europa. Traducido, ser más como los americanos, que tienen esa capacidad de innovar, pero también de vender. Y yo creo que en Europa un poco la conclusión a la que se llegó cuando se montó el EIT es que tenemos grandes innovadores, tenemos un talento tremendo, pero nos falta, digamos, la última milla de llevar esos nuevos desarrollos, esa tecnología, esa innovación al mercado tal y como lo hacen los americanos, ¿no? Entonces, la idea era esa y es esa. Y además con una idea muy clara, y es que cada tecnología o cada vertical es distinto. Es distinta en el sentido que no es lo mismo desarrollar una nueva droga o un aparato médico. No es lo mismo eso que crear nuevos modelos de transporte y de movilidad. Son mundos muy distintos, aunque la tecnología de base podría tener similitudes, el ecosistema es muy distinto. Entonces, el EIT ha creado verticales específicas para energías renovables, clima, movilidad urbana, materiales, en nuestro caso, digital. Nos enfocamos obviamente en empresas de base tecnológica, pero la ventaja que tenemos quizá en EIT Digital tenemos la ventaja de que la tecnología es transversal, con lo cual realmente tocamos muchos frentes, incluyendo soluciones médicas, soluciones para industria y para movilidad. El resto de los EITs tienen un enfoque un poco más vertical
aunque puede ser amplio, pero movilidad urbana se enfoca en soluciones de movilidad urbana y de transporte, etcétera. Entonces, bueno, el EIT digital, además de las patas de innovación y educación de las que tú conoces, porque tú viste de cerca la parte de educación, los másteres y los doctorados, en la parte de la aceleradora, nuestra principal misión es ayudar a empresas y en nuestro caso nos hemos enfocado en lo que determinamos scale-ups. No son startups, son empresas que ya tienen un producto, ya tienen una compañía, un producto, un equipo y que ya han iniciado, digamos, la fase comercial de ese producto. En muchos casos enfocado únicamente en su geografía. De preferencia serían compañías que ya han levantado algo de dinero, capital semilla, una pre-series A, perdón, y que están buscando acelerar su crecimiento de forma internacional en Europa. Y tenemos, digamos, dos patas del servicio. Una es cómo accedo a nuevos mercados. Ahí tenemos un equipo que se dedica a la parte de Access to Market, abriendo puertas con posibles clientes, integradores. Perdona, más tengo que cortar porque me acaba de dar una tos tonta. Vale. Y es que acabo de estar y sigo. No te preocupes. Si quieres, a ver, yo te estoy entendiendo efectivamente un poco las herramientas que tiene el EIT digital, justamente con los diferentes verticales que hay para promocionar startups y más bien scale-ups, que es lo que estás comentando, que son ya una evolución posterior de las startups, donde ya no solamente se presenta un modelo de negocio, sino que ese modelo de negocio está testado, incluso tienen ingresos, es decir, que ya hay realmente una evolución pues más acentuada y donde ya está probado la idea, ¿no? Y el modelo de negocio inclusive, y ahí es donde en estos momentos pues entra el EIT digital a ayudar. Entonces ahí tiene diferentes niveles de ayuda, financiación, comunicación, etcétera, diferentes cosas, que es un poco lo que estabas comentando, y después además dirigido por diferentes verticales que hay también. Correcto. Tenemos un equipo dedicado, como comentaba, tenemos un equipo que se dedica a la parte de go-to-market, ¿vale? Lo llamamos Access to Market. Y tienen conocimiento de sus mercados. Tenemos una persona en UK, otra persona en Italia, tenemos equipo en Francia, en España. Y en función de las necesidades que tenga esta empresa, el go-to-market que tenga, incluso la tecnología, pues lo más apropiado a lo mejor es abrir puertas con posibles clientes finales. Y entonces el equipo local se dedica a buscar esos contactos y poner, digamos, sobre valor la compañía para iniciar una primera conversación comercial. Esa es la parte de Access to Market. Y en la parte de fundraising, realmente trabajamos, yo te diría que somos como su CFO internacional. Es la persona que tienen trabajando para ellos en preparar esa conversación con inversores, tanto desde el punto de vista de analizar con ellos el plan de negocios, el tipo de ronda que quiere levantar, el material que han preparado de comunicación. Tenemos sesiones de pitch training porque hay algunos emprendedores que no han tenido quizá en algunos casos esa experiencia hablando con inversores y se enfocan mucho en vender la tecnología y no tanto en convencer al inversor que esto es un negocio potente que va a escalar. Preparamos además para cada empresa, y esto es importante, una lista específica de inversores que pensamos pueden estar interesados en invertir en su compañía. Es decir, hay inversores que no tocan el hardware, no les interesa el hardware porque es menos escalable. Hay empresas que solo hablan hay inversores que solo hablan con empresas SaaS, digamos porque es el modelo más escalable. Ahora hay una tendencia a buscar empresas que tengan impacto en el social, impacto medioambiental, con lo cual cualquier empresa que pueda tocar esa vertiente les interesa, porque al final es muy amplio el tema del ESG,
pero hay muchos inversores que ahora están, digamos, incluyendo en su perfil de inversión compañías que estén aportando algo positivo al medio ambiente o a la sociedad. Entonces, preparamos esa lista y los inversores pueden ser fondos de capital riesgo tradicionales, pueden ser corporates, porque en el mundo hay compañías que invierten directamente en compañías, ya sea porque su negocio es complementario a lo que están desarrollando en esta compañía o porque están haciendo apuestas a futuro de hacia dónde va a evolucionar la tecnología. Perdón. Ok. Vale. Pues visto un poco, la panoplia es muy amplia de las diferentes acciones, ayudas que se pueden ofrecer desde la IT Digital, pero vamos a pasarnos a la segunda parte que nos comentabas al principio, ¿no? Por un lado, tu experiencia con IT Digital actual y también actual es tu experiencia como inversor y como emprendedor, ¿no? Entonces ahora vámonos ya afrontando un poco la parte final de esta conversación. Después te haré una pregunta final para nuestros escuchantes y oyentes, pero antes quería que nos contaras sobre esta segunda parte, la parte de inversor y de emprendedor. Tú has montado tu propia empresa de la nada, nos has comentado que has fallado en algún caso, lo cual pues le pasa. No tengo aquí la cifra del tanto por ciento de emprendedores, pero es muy alta. O sea, quiero decir que no es un dato muy relevante y sabemos que fallar, pero fallar lo antes posible, ¿no? Entonces, como emprendedor y como inversor también. Súper interesante, porque por un lado emprendes con vistas a inversores que te ayuden a crecer en tu emprendimiento, pero por otro lado tienes esa visión de inversor también, ¿no? Que lo que haces es buscar a los emprendedores que sean interesantes para ti. Danos un poco tu idea de estas dos caras de la misma moneda, el emprendedor y el inversor que tú eres, has sido y que nos puedes dar pues unos tips que yo creo que son pues muy relevantes. Al final, cuando estás hablando con un inversor, estás vendiéndole tu idea, tu proyecto, el futuro, digamos, le estás vendiendo un futuro en el que él debería invertir. Pero claro, aunque tú estés convencido de que tu negocio es lo mejor del mundo, tienes que convencer a otros y no se trata únicamente de vender la tecnología o de las buenas ideas. Quizás estoy simplificando un poco, pero enfrentarse a un inversor es tener muy claro dónde estás y hacia dónde vas y con qué recursos lo vas a hacer y cuál es el equipo que lo va a hacer y el potencial que tiene ese negocio para resolver un problema real. Te comentaba antes que quizá ha quedado cortado, pero muchas veces la tecnología es simplemente una herramienta que te sirve para ejecutar tu negocio. Y hay muchos emprendedores que se enamoran de su tecnología, pero no tienen tan claro el cómo voy a convertir esto en un negocio viable. Digamos que vendrá por sí solo porque la tecnología es puntera. Y para un inversor que no maneja su propio dinero, en el fondo, un fondo de capital riesgo, en general, hay algunos fondos que tienen solo un inversor detrás, pero la mayoría tienen varios inversores detrás. Y ellos mismos, siendo emprendedores, han ido a levantar ese dinero convenciendo a los inversores, a los fondos, en este caso, fondos privados, family office, que ellos van a poder invertir ese dinero y conseguir una rentabilidad mayor que otras alternativas. Entonces se deben a sus propios inversores. Entonces a un VC le tienes que convencer dependiendo en qué fase estás, con las realidades, con las mayores realidades posibles. Si eres una empresa que acaba de arrancar, no tienes métricas, lo importante es que el equipo que está detrás de ese proyecto sea el adecuado y que tengas muy claro cómo va a ser el mercado, quiénes son tus competidores, cuáles van a ser lo que llaman los unit economics, tus gastos, qué canales vas a usar para vender, si has tenido además algún proof of concept con un cliente, pues mucho mejor. Y si encima te ha pedido que continúes, mucho mejor. Todo lo que sirva
para que el inversor se sienta más cómodo es fundamental. Y van a ser preguntas complicadas y preguntas incisivas. Y hay que tener todo clarísimo y respuesta para todo. Quiere decir que hay que hacer una reflexión anterior y tenerlo muy claro. Cuanto más avanzado estés tú, digamos, en tu desarrollo, ya cuando empiezas a tener métricas de ventas, ya la realidad está ahí. Y entonces tienes que enseñar crecimiento, eficiencia. Por poner un ejemplo, pues hemos probado distintos canales de venta y el coste por adquisición de clientes en estos canales no nos han funcionado, con lo cual hemos decidido seguir por esta vía. La evidencia está ahí y está claro que el equipo está haciendo sus deberes a la hora de crecer ese negocio y buscar la mejor forma de hacerlo. Entonces, yo creo que es eso, es tener bien claro que al final a alguien más le vas a tener que vender tu negocio, no tu idea o tu tecnología, tu negocio, y quieres que sea partícipe de ese negocio. Entonces, es fundamental tener bien claro todos los elementos de tu negocio. En nuestro caso, nosotros, cuando montamos la primera empresa, mi socio es un gran enamorado de su idea, la idea del conocimiento y demás. Y recuerdo en 2 o 3 ocasiones, saliendo de la reunión con un fondo de capital riesgo, que nos habían dicho que era muy interesante, pero que no lo veían, su respuesta era, es que no lo entienden. Ya, pues si no lo entiende uno, a lo mejor, pero si no lo entienden 3, a lo mejor quien tiene que cambiar el foco somos nosotros. Claro, así es. Así es. Pero bueno. Así vamos, es de cajón, ¿no? Pero esto de estar enamorado de la idea es tan común del emprendedor que, aunque lo sepamos, solemos caer una y otra vez. Vale, pues entonces, Paco, nos has comentado visión desde el EIT digital, nos has dado unos cuantos tips muy interesantes, sobre todo desde el punto de vista de internacionalización también, que es lo que tú utilizaste y por lo que llegaste ahí realmente. Y después, en segundo lugar, nos has hablado desde tu rol como emprendedor y como inversor también, y nos has dado unos tips que tú has sufrido y que tú has puesto en marcha con esa doble visión. Interesantísimo. Yo te voy a pedir para terminar, Paco, la verdad es que nos podemos extender en cada uno de estos puntos mucho, pero bueno, los diálogos 360 están previstos que sean, bueno, bastante a nivel de tips, ¿no? Y que podamos profundizar en otro momento, como vamos a hacer en esta masterclass que vamos a impartir en breve también. Pero yo para terminar, Paco, te pediría, mira, aquí nos van a estar viendo profesionales, nos van a estar viendo estudiantes también, y algunos de ellos van a estar pensando o están justamente empezando, como nos has comentado tú que empezaste, con su startups. ¿Qué les dirías justamente? Algunos de ellos, precisamente, startups en inteligencia artificial, que es de lo que será esta masterclass que tendremos, ¿no? Dame un par de tips, uno para cada uno para los profesionales y uno para los estudiantes. O dame un par de tips en generales que dirías sobre emprendimiento para los que nos están escuchando. Bueno, a ver, el emprendimiento es apasionante, pero primero es una carrera de fondo y hay que pensar que es una carrera de fondo. Es curioso cuando vemos compañías de éxito que a lo mejor no nos sonaban de nada y de repente ves que han levantado grandes rondas o que están creciendo de forma impresionante. Cuando rascas un poco te das cuenta que llevan muchos años picando piedra. Para mí un claro ejemplo, yo no recuerdo en qué año empecé a usar Cabify, pero tuve la oportunidad de conocer personalmente, bueno, le conozco personalmente al fundador y me contó la trayectoria que siguió hasta que llegó por fin a levantar los fondos y que entró Seaya y Rakuten y demás. Y no recuerdo si me dijo que había hipotecado la casa 2 veces en ese periodo. Y él arrancó en el 2011. O sea, en 2011 ya ha llovido mucho desde entonces, pero Cabify, digamos que está en boca de todos los últimos 5 o 6 años
pero Juan de Antonio llevaba muchos años picando piedras. Es una carrera de fondo, es una carrera muy bonita. La resiliencia yo creo que es importante. Si caes, volver a levantarte, pero esa capacidad también de adaptación es fundamental. Si el negocio, si el mercado no entiende lo que estás vendiendo, algo estás haciendo mal o distinto y tienes que tener la capacidad de adaptar, de modificar, de mover el negocio en la dirección en la que sí puedes convertirlo en un negocio de éxito. Y luego tú has comentado un dicho muy típico americano, es si vas a fracasar, fracasa rápido. No quiere decir cerrar el negocio, es he intentado una cosa y he visto que no funciona, pues la cambio. No hago pequeños ajustes, no digo, bueno, pues es que si a lo mejor hacemos esto en vez del otro con la misma idea, vamos a seguir adelante. Yo creo que el error es pasar 2 o 3 años en esos pequeños cambios a la espera de que algo distinto ocurra y el mercado realmente es el que manda. Y si no logras, digamos, ir en la dirección que tenías pensado o crecer al ritmo que pensabas con esa idea original, hay que cambiarla. Pero en la inteligencia artificial, a ver, yo ahora mismo dentro de IT estamos trabajando, yo personalmente directamente con un par de ellas, pero luego como equipo con otras que están haciendo cosas maravillosas con la inteligencia artificial. Una de ellas, una compañía española con la que sí estoy trabajando directamente, es un spin-off del Centro de Supercomputación de Barcelona. El equipo detrás tiene una experiencia tremenda en lo que son modelización de cambios climáticos. Y han creado una plataforma para aseguradoras y gestores de activos que les ayuda no solo a, es decir, cuando tú estás protegiendo un activo, tratando de prever qué va a ocurrir, una catástrofe natural, la historia es importante, pero como el clima está cambiando, pues lo que era el clima típico hace 20 años ya no es el clima típico de ahora. Entonces meten modelos físicos que analizan con los datos reales de hoy qué impacto puede tener en esos activos. Y es un producto que el mercado necesita. Y más ahora que ha habido, pues eso, los incendios, los volcanes, los tsunamis, las rachas altas de viento que están haciendo destrozos. Todo eso al mercado le interesa. Tiene un producto que vende. Y ellos han sabido coger esa ola de necesidad del mercado y crear un negocio exitoso. Entonces, bueno, pues yo creo que es apasionante, yo lo recomiendo, pero también es cierto que es un proyecto de largo plazo y los éxitos no vienen inmediatamente. Muchas veces hay que adaptar y cambiar para llegar a ese punto de sweet spot, el famoso punto dulce, donde ya el mercado lo reconoce y encima tienes inversores que quieren apostar por tu negocio. Paco, ahí queda. La verdad es que estas pepitas de oro que nos has dejado son mega aprovechables porque provienen de tu experiencia, larga experiencia, y hay que repetirlas y tenerlas muy en cuenta. Así que te doy muchísimas gracias por ser generoso y por compartirlas con todos nosotros. Nosotros, Paco, hemos compartido también pues muchas experiencias realmente en el tiempo que compartimos en el EIT Digital y algunas de ellas próximas al emprendimiento también, ¿no? Así que para mí ha sido pues un verdadero placer pues el pasar este ratito contigo y te agradezco pues enormemente el que hayas compartido pues todo lo que has dicho con todos los que nos van a escuchar. Encantado, Fabián, y cuando quieras. Ya sabes que a mí esto me encanta, me divierte, con lo cual para mí no es un problema, es una satisfacción. Muchas gracias, Paco. De nada.